¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Ayer tanto el presidente López Obrador como el vocero López-Gatell dieron formalmente por terminada, por decreto, la pandemia, argumentando la baja en muertes, contagios y hospitalizaciones. Hoy hablé sobre esta determinación con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM y la más reconocida autoridad, aunque a algunos no les guste, en la materia. ¿Coincides con esta determinación del gobierno federal, del presidente López Obrador, de dar por terminada prácticamente por decreto la pandemia? No, de ninguna manera. Es un despropósito. Las declaraciones que se hicieron ayer son un absoluto despropósito. Y ojalá que esto no termine resultando en todavía una pérdida de vidas más grande a la que ya sufrimos en este país. Hay que recordar que somos uno de los países que tiene los peores indicadores durante la pandemia. Estamos por arriba de 324,000 muertes en cifras oficiales, que en números absolutos nos deja en la quinta posición a nivel mundial. En exceso de mortalidad, el último reporte de exceso de mortalidad a nivel internacional nos tiene en el cuarto sitio en términos del número de muertes, con 798,000 muertes en exceso. Somos el segundo país con más orfandad a consecuencia de la pandemia, con 192,000 huérfanos reportados hasta finales del año pasado. El primer país con más personal de la salud que ha fallecido a consecuencia de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Es decir, nuestros indicadores son atroces y ahora el gobierno mexicano toma una determinación completamente arbitraria, que es contraria a las evidencias científicas que existen, que es contraria a todas las recomendaciones académico-científicas a nivel internacional, que es decir que la pandemia ha terminado cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha dado un primer indicio de que va a levantar la emergencia sanitaria. Es decir, seguimos en emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud no ha decretado nada diferente a esto, y hoy se está viendo países en donde hay repuntes muy importantes todavía de COVID-19, particularmente pues la gente ya estará escuchando de la situación tan grave que se está viviendo en algunas partes de China, como en Shanghái, sí. y ahora Europa comienza a tener un nuevo repunte. Es decir, estamos en un momento, si bien sí, de menor ritmo de contagios en casi todo el mundo, pero no en todo el mundo. Es decir, Oceanía ahorita, Nueva Zelanda tiene un repunte muy importante, en el sur y sureste asiático hay algunos países con repuntes muy importantes, Hong Kong viene saliendo de lo que ha sido el repunte más letal que hemos visto durante toda la pandemia. Es decir, la pandemia sigue activa, diga lo que diga el presidente de la República y López-Gatell, ¿no? La 2. Sigue el impacto por la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el creador de Tesla y SpaceX, y actualmente el hombre más rico del mundo, una operación de $44,000 millones. Esta mañana Ricardo Rocha habló con Enrique Ortega, nuestro consultor en imagen digital y un reconocido experto en comunicación y redes sociales. ¿En qué nos afecta a ti y a mí, a los usuarios de Twitter, esta operación de compra por parte de Elon Musk, este hipermagnate, fabricante de carros eléctricos, de Tesla, también el impulsor de viajes al espacio y de algunas otras empresas muy audaces? ¿En qué nos afectará a nosotros, a los usuarios de Twitter, esta operación? Mira, prácticamente te podría resumir las propuestas de Elon Musk de por qué decidió comprar Twitter en estos puntos. Primero, lo que él propone es integrar un botón para editar tweets. ¿Por qué a nosotros como usuarios nos favorece o nos afecta esto? Bueno, porque nunca ha habido un botón. O sea, tú publicas algo en Twitter, no lo puedes modificar, lo puedes borrar y volver a poner, pero no lo puedes modificar. El hecho de que ahorita puedas modificar tweets puede sonar una herramienta muy sencilla y muy común para cualquiera que está en otra red social, que puedes editar un post en Instagram o en Facebook.
Sin embargo, aquí hay una situación. Un político, por ejemplo, que le contestó de manera equivocada, de manera soez, que lo hemos visto incontables ocasiones a nivel mundial, a un usuario que paga impuestos, una persona normal, pues ahora va a poder editar su tweet y va a ser mucho más difícil que quede constancia de una respuesta, digamos, equivocada. Entonces, ese es, digamos, como uno de los riesgos que se cuestionan de esta práctica. Ha propuesto también acabar con los bots, que Ricardo, tú y yo lo hemos platicado en este mismo espacio. Los bots Sí. pagados por gobiernos o pagados incluso también por opositores, pues lo que propone Elon Musk es acabar con ellos. ¿Se puede acabar con los bots? La respuesta es sí. Él teniendo toda la infraestructura a su mano, a su poder para acabar con los bots, por supuesto que se puede hacer. Aquí la cuestión es, del dicho al hecho, pues habrá que ver, ¿no? O sea, lo que ocurre es que Twitter, al final, sí gana dinero de todo este tipo de prácticas, de poner, de vender, digamos, las APIs, el código de Twitter a privados para que estos bots empiecen a funcionar. Es muy fácil detectarlos, pero pues el quitarlos implicaría definitivamente una pérdida monetaria para Twitter en el largo plazo. También ha propuesto abrir la plataforma a absoluta libertad de expresión, pero hay muchas manifestaciones de Elon Musk a lo largo de la historia que nos demuestran que él no es precisamente una persona totalmente abierta a la libertad de expresión. Es una persona que ha demostrado ser un tipo vengativo. La 3. Ahora, en mi opinión, AMLO y su tren. ¿Quién lo iba a decir? Que a la vuelta del tiempo, aquel tan prometedor líder supuestamente de izquierda iba a adoptar las mismas actitudes de quien encarnó el neoliberalismo y al que odió tanto que lo tachó de innombrable. Y no hay exageración alguna. Hoy, Andrés Manuel López Obrador se parece más a Carlos Salinas de Gortari que a sí mismo. Cada vez más autoritario y arrogante, el presidente ni ve ni escucha a nadie, menos aún a sus críticos y a quienes se atreven a cuestionar sus obras. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. El Tren Maya será uno de los fracasos más grandes y costosos de todos los tiempos por múltiples razones. De origen, nadie lo pidió. No hay en las décadas recientes ningún exhorto de algún gobierno, universidad o entidad civil planteando la necesidad de un tren de 1.525 kilómetros de longitud que recorrería los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un tren indefinido. ¿O alguien tiene clara su vocación, su utilidad? ¿Qué tanto será de pasajeros, de carga o turístico? El tren del desmadre. Perdón, pero no hay calificativo mejor para describirlo. Nunca hubo un plan maestro indispensable en una obra de esta magnitud. Ha cambiado de trazo 7 veces, de terminales 4. Nadie ha visto cómo serán los vagones y se han removido o talado más de 21,000 árboles a lo estúpido. El plan original contemplaba un presupuesto de 120,000 millones de pesos, pero en su momento el entonces director de Fonatur y la obra, arquitecto y conocedor de la península, Rogelio Jiménez Pons, reconoció que ya se había disparado a casi el doble, 230,000 millones. Tal vez por eso lo despidió el presidente. Lo insólito es que más de 300 científicos e investigadores le pidieron ya al presidente cancelar la construcción del Tren Maya por los daños irreparables a la selva y al milenario sistema acuífero de cenotes y ríos subterráneos. Pero él sigue el ejemplo de su amigo Carlos, ciego y sordo. La 4. El presidente López Obrador conoce las maravillas del Vaticano. Este martes realizó una visita express a la réplica de la Capilla Sixtina instalada en el Zócalo capitalino. Acompañado del cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, el presidente elogió el pontificado del Papa Francisco por su humanismo y excepcionalidad.
López Obrador estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, también así como de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. La réplica de la Capilla Sixtina, pintada por el artista italiano Miguel Ángel, estará abierta al público hasta los últimos días de mayo, gracias a un convenio de colaboración entre autoridades capitalinas, el Museo del Vaticano y la Arquidiócesis Primada de México. La 5. En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador informó que hoy convocará al diálogo con empresas de autoabasto de energía eléctrica para llegar a acuerdos y evitar tener que llegar a los tribunales. Y es un asunto que tiene que ver con muchas empresas que se adhirieron a este sistema, que es, repito, ilegal, porque hay un autoabasto que se permite porque la empresa tiene una planta y utiliza la energía eléctrica para su consumo. Si es una aserera, si es una minera. ¿Pero qué fue lo que hicieron de manera fraudulenta? Una empresa generadora como Iberdrola, que es la campeona de los fraudes, empezó a vender como si fuese la Comisión Federal de Electricidad, sin tener permiso. Sobre el litio, López Obrador anunció que habrá una reunión con países productores para compartir experiencias y definir las características de la empresa nacional que manejará el mineral. En otros temas, señaló que con el nuevo modelo educativo y los libros de texto ya no se formarán personas deshumanizadas y egoístas, porque eso es del viejo esquema de la escuela neoliberal. Esto pese a las críticas y advertencias de especialistas que están señalando que la intención del actual gobierno no es pedagógica, sino ideológica en lo que se refiere a la educación, es decir, preparar a la gente, a los niños, con los principios de la 4T. Bueno, también por otro lado el presidente reconoció que las remesas son ya la principal fuente de ingresos del país y que la recaudación en 2022 ha mejorado con respecto al año pasado. López Obrador adelantó que el próximo miércoles 4 de mayo dará a conocer el plan antiinflacionario y contra la carestía. Las 6. La violencia emocional, el principal tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, revela que el principal tipo de violencia sufrida por las mujeres en México es emocional y va más allá, asegura que la persona que ejerce ese tipo de violencia con más frecuencia es nada menos que la pareja o expareja de ellas. El reporte Centros de Justicia para las Mujeres 2021, dado a conocer por el INEGI, establece cuáles son los tipos de violencia más frecuentes en contra de las mujeres en este país. Y estos son la violencia emocional, la física, la económica, la sexual, la patrimonial y la trata de personas. La 7. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas, afirmó que a causa de la guerra Rusia-Ucrania, el mundo padecerá por la falta de granos básicos. Recordó que ambos países son los mayores productores de granos, por lo que ya se hacen sentir sus efectos graves en el nivel global. No hay la menor duda que vamos a enfrentar una situación de alimentos básicos muy difícil en el mundo. Hay por lo menos una docena de países que están en condiciones de insuficiencia alimentaria severa, en condición de prehambruna, digamos,
y la mayoría de los granos básicos que compra el Programa Mundial de Alimentos o la FAO vienen de Ucrania y de Rusia. Entonces va a haber menos productos básicos y un encarecimiento de los productos básicos. Un grupo de senadores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que la invasión rusa a territorio ucraniano ha desatado la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y recordó que la invasión ha dejado a 12 millones de ucranianos refugiados y desplazados. Y dejó en claro que la postura de nuestro país está a favor de la independencia y soberanía de Ucrania. La 8. Ucranianos en Tijuana. Al menos una veintena de ciudadanos que salieron huyendo de la guerra en Ucrania se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país en espera de poder cruzar hacia los Estados Unidos. No alcanzaron a llegar a tiempo antes del cierre el pasado domingo de la garita de El Chaparral para cruzar a Estados Unidos como parte del plazo que la Casa Blanca les dio por ser desplazados de la invasión de Rusia a su país. Todavía el domingo lograron ingresar a territorio estadounidense desde Tijuana 700 ucranianos, que se suman a los 16,000 que ingresaron por las garitas de San Isidro, Otay y Caléxico desde principios de abril. Desde el lunes fue implementado un nuevo programa a través del cual los ucranianos pueden viajar de manera directa de Europa a Estados Unidos, por lo que ya no se les permite ingresar desde una frontera terrestre como Tijuana. Ante esta situación, los ucranianos varados en Tijuana tienen dos opciones: viajar a la Ciudad de México para solicitar ayuda de su embajada o volar de nuevo a Europa y desde ahí entrar a Estados Unidos. La 9. Y a propósito, día 62 de la guerra Rusia-Ucrania. En la reunión que sostuvo anoche en Moscú con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que declarará una tregua siempre y cuando Ucrania acepte la independencia del Donbass, Sebastopol y la península de Crimea. Este martes el Kremlin dijo que ya controla la región de Jersón y parte de Yarkiv en la zona oeste del Donbass y que continúa con sus ataques a la acerera de Azovstal en la ciudad portuaria de Mariupol, sin que logre doblegar a lo que queda del batallón Azov, que está defendiendo esta zona industrial. Las amenazas de Rusia de cortar el suministro de gas y petróleo si no se pagaba en rublos ya las concretó en contra de Bulgaria y Polonia, mientras otros 10 países ya están pagando el gas en rublos. En tanto, Alemania da un giro y decide suministrar tanques armados con defensas antiaéreas al gobierno ucraniano y anuncia que en unos días logrará su autonomía del petróleo y gas rusos. La decisión se anuncia después de que Moscú expulsara a 40 diplomáticos alemanes, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirma un intercambio de presos, una buena señal, un intercambio de presos con el Kremlin. Se liberó al estadounidense Trevor Reed, que permanecía detenido desde 2019 a cambio de Konstantin Yaroshenko, prisionero desde el 2010, acusado de narcotráfico y reclamado por el gobierno de Vladimir Putin. La 10. Tienen una carita linda y no son ni perros ni lobos, sino dingos. De entrada, parecen perros callejeros, aunque no lo son del todo. De hecho, estudios recientes revelan que la secuencia genética completa de un dingo del desierto australiano puro, nacido en la naturaleza, es un intermedio entre lobos y perros domésticos. Pero así como se ven de tiernos, los dingos son unos pingos. Son venerados por los pueblos originarios, pero odiados por los ganaderos que los consideran los principales depredadores de Australia desde que los tigres de Tasmania se extinguieron el siglo pasado. Bueno, pues yo creo que esos tigres eran como parientes o primos de los famosos demonios de Tasmania, ¿no? Así ¿No es. crees? Bueno, pues hoy se sabe también que estos animalitos únicos en su especie llegaron a Australia hace 8,000 años y que en algún momento fueron parte de los pueblos nómadas. Recientemente, los dingos han sido motivo de numerosos estudios para comprobar su origen, su comportamiento, su forma de vida y cuidar su salud y supervivencia.
Y es tal su importancia y su influencia en todo su entorno que los científicos reconocen que la supervivencia de los dingos es fundamental para mantener un equilibrio, un ecosistema sano y totalmente equilibrado. Tan es así que advierten que si los dingos no reciben la protección que merecen, se alteraría el equilibrio ecológico de Australia, lo que podría generar problemas ambientales como la erosión y la extinción de especies. Y así, muy dingos, muy pingos y muy animaleros, llegamos al final del día de hoy, ¿pero qué? Muchas gracias, como siempre, por sus mensajes y comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes aquí en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Hasta siempre.